Bueno, ya vamos más de 60 personas. Qué dicha nuevamente contar con ustedes y saber que estos temas son de interés para gran parte de ustedes y esperamos entonces poder servirles y seguirles sirviendo. Entonces, pues bueno, creo que vamos a dar inicio de una vez. Eh, Sabemos que es un sábado y que ya mañana empieza Semana Santa, entonces es algo más relajado en realidad hoy. Hoy es algo más sencillo. Para los que han estado en los eventos anteriores, hemos querido hacerles un abrebocas de lo que van a ser los próximos cursos que vamos a impartir. En esta oportunidad quisimos hacer algo diferente con Andrés. Lo planeamos rápidamente, pero pensamos que puede ser de interés trabajar sobre temas puntuales. En este caso vamos a hablar de un tema muy específico, que es la evaluación del asentamiento del borde de un tanque, según el API 653, apéndice B. Entonces, solo nos vamos a dirigir sobre este tema. De este no va a haber cursos posteriores y queremos hacer una prueba que, que esperamos al final ustedes nos retroalimenten y nos digan si les pareció útil, si les ayudó, si resolvió dudas y, y qué otros temas de pronto puede interesarles. Entonces, los dejo con Andrés López, nuestro topógrafo profesional. Lleva más de 2 años en la empresa, más de 50 tanques encima. Entonces, pues los dejo con Andrés y buen día. Muchas gracias a todos. Vale, Inge, muchas gracias. Bueno, muchachos, mucho gusto. Mi nombre es Andrés López. Llevo trabajando más o menos más de 2 años, casi tres en lo que es el sector. Llevo en teoría como más de 50 tanques bajo inspecciones, he realizado topografía, he estado durante varios ensayos no destructivos, he hecho escáner, cualquier tipo de verificaciones. He estado en medio de tanques de 5 metros hasta un tanque de 90 metros de diámetro. Y principalmente lo que vamos a abarcar el día de hoy es, perdón, la evaluación del asentamiento del tanque del anillo perimetral bajo el apéndice B. Entonces vamos a iniciar. Entonces, principalmente lo que vamos a abarcar en este tema solo va a ser un punto de lo que realmente abarca el apéndice B. Entonces, en esta presentación vamos a revisar parte del apéndice relacionado a asentamiento de la proyección del fondo bajo el apéndice B de la estándar API 653. Vamos a hablar de la pestaña del asentamiento del tanque, no vamos a hablar del fondo, no vamos a hablar de, por decir así, del cuerpo directamente, solo vamos a abarcar el tema de asentamiento, que es muy amplio. En este caso, vamos a iniciar con los numerales. Entonces, como podemos observar, el B.2 habla sobre tipos de asentamiento. Entonces, el B.2.1 son las mediciones del asentamiento. Acá la norma nos abarca es la metodología con la que tomamos los datos y qué datos obtenemos de esto. Entonces, en este numeral se habla del tipo de mediciones que se realizan en la proyección del fondo y se denota la cantidad de puntos y separación entre ellos regida por el estándar. Ustedes saben que el estándar maneja unos máximos requeridos o unos mínimos requeridos para cada tipo de medición, por así decirlo. Entonces, el procedimiento para tomar estos puntos es una lectura que se llama como levantamiento topográfico, nivelación geométrica compuesta cerrada. Entonces, lo que se hace acá es tomar puntos alrededor de la periferia del tanque y los valores obtenidos de dicha nivelación nos permiten obtener elevaciones, que son las elevaciones que están presentes en la pestaña exterior, y con estas elevaciones es que vamos a realizar todo el estudio posterior. Entonces, como podemos observar acá, las medidas del tanque, perdón, la figura B.1 nos muestra las ubicaciones mínimas recomendadas dentro del apéndice. Entonces, como podemos observar, la primera nota nos muestra que Deme un momento, por favor.
Acá la primera nota nos habla sobre, se pueden observar que la separación máxima de cada punto nos habla de 32 pies, que en este caso son 9.753 milímetros, por así decirlo. Al igual nos especifica en la primera nota que deben haber al menos 4 líneas diametrales. Lo que podemos observar acá en el dibujo es que hay 8 puntos y líneas diametrales. Se habla cuando se pasa el punto al otro punto. Esto se basa en una línea diametral y esto sería otra línea diametral. Entonces, en la nota 2 podemos observar que la cantidad de puntos de división del tanque se puede dar por el numeral 2.5.2, que habla sobre el mínimo de puntos requeridos en el estudio de asentamiento durante una prueba hidrostática, la cual nos presenta la fórmula. Esta fórmula nos dice que el número de puntos que podemos tomar para el asentamiento es igual al diámetro del tanque en pies dividido en 10. Acá podemos ver una representación del fondo en donde encontramos el interior del tanque y esta línea representa las medidas que tomamos. Nosotros ya dividimos el eje en 8 puntos y tomamos alturas a cada uno de estos puntos. Y este es nuestro cuerpo, el tanque. Con estas medidas es que nosotros vamos a verificar y hacer el estudio de asentamiento. Entonces, como podemos observar, acá hay una figura de más o menos donde representa el tanque y la manera en la que se ubica la regla de medición para tomar los datos topográficamente. Como pueden observar, acá hay un pequeño accesorio que se utiliza en algunos casos porque el tanque puede tener asentamientos donde la pestaña tenga algún problema y esté levantada. Entonces, para obtener el resultado y obtener la mejor toma de datos posible en esta zona, se utiliza este tipo de herramienta, que es como decir, un gancho. Entonces, vamos a pasar al numeral B.2.2, que es la evaluación de asentamiento en el anillo perimetral. El asentamiento de un tanque es el resultado de una combinación de los siguientes componentes. Entonces, vamos a hablar acá del numeral B.2.2.1, que es el asentamiento uniforme. Entonces, como nosotros ya tomamos nuestros datos, ya tomamos nuestras alturas, este asentamiento se puede predecir directamente desde la toma de datos. Si ustedes ven que la información que se muestra en la toma de datos es más o menos la misma altura, decir que en una altura te dio 99.250 y en la otra te dio 99.251 y así lleva como relativamente la misma medida, eso se puede llamar como un asentamiento uniforme, que muestra en esta imagen. Esto se puede identificar como un asentamiento uniforme. En esta parte podemos observar que se trata de generar, no siempre va a ser una línea perfecta, tiene una variación muy mínima del punto inicial. Y ya continuamos con nuestro numeral B.2.2.2, que es la inclinación del cuerpo de un tanque. Este es el que le vamos a realizar el estudio. Entonces, este componente gira el cuerpo del tanque en un plano inclinado. La inclinación causará un aumento en el nivel del líquido y, por lo tanto, un aumento en la tensión de las láminas del cuerpo en esa zona y al igual que en el fondo del tanque. Entonces, como podemos ver, acá hay unos posibles problemas que se pueden generar, como problemas en un techo flotante cuando son tanques de techo flotante. Si ustedes ven, puede que el techo, al tener un asentamiento hacia un lado preciso, el techo se gira hacia esa parte y empieza a tener problemas en los sellos. Entonces el funcionamiento en subir y bajar empieza a haber un problema. Problemas en la unión de las boquillas de las tuberías porque pueden haber deformaciones en las láminas, en esa zona donde se asentó el tanque, medidas inexactas en medición del producto y problemas de sobreesfuerzo en columnas internas cuando es un techo fijo.
Entonces, como podemos ver acá la inclinación del fondo, esto es como una imagen representativa, pero es exagerando un poco lo que podría pasar en el asentamiento del tanque. Entonces, si podemos observar, el tanque tiene una inclinación hacia esta parte y esto causaría que el techo flotante, en caso de ser un tanque con techo flotante, se pegara más a esta parte del cuerpo y eso causaría un problema en, en su funcionamiento de subir y bajar al momento del llenado de producto. En esa forma se explica la norma. Entonces ahora vamos a hablar de B2.2.3. Debido al hecho de que un tanque es una estructura bastante flexible, el tanque puede asentarse en una configuración no planar, que era lo que estábamos viendo anteriormente. O sea, puede inducir tensiones hacia un solo lado del tanque o hacia varios lados del tanque. Eso no se puede determinar porque hay demasiadas como posiciones externas que pueden llevar al tanque a eso. Entonces pasamos a nuestro numeral B.2.2.4 que ya habla del estudio y la verificación del asentamiento. Entonces, si bien el asentamiento uniforme y la inclinación del cuerpo de un tanque pueden causar problemas como se describen anteriormente, los dos que ya vimos, el asentamiento fuera del plano es el componente para determinar y evaluar. Es que garantizamos la integridad, con este es que verificamos que el tanque puede estar en funcionamiento tal cual como está. Entonces, en esta parte es donde pasamos a generar un estudio con las alturas que ya tomamos anteriormente. Entonces, para generar una construcción de un estudio de asentamiento se desarrolla de acuerdo con lo siguiente. Entonces, A, el asentamiento real, que es nuestras alturas que ya tomamos, que en la mayoría de los casos representa una curva irregular, como les voy a mostrar. Entonces, vamos a utilizar el mismo ejemplo que utilizamos ahorita. Y como pueden ver, si yo trazo una línea plana de esta manera en el tanque, podemos ver que este punto está más alto que este. Entonces, al tomar nuestras lecturas de alturas, vamos a ver que esto nos va a generar una curva donde va a bajar en este punto y va a subir en este punto otra vez. Entonces, estas alturas van a ser más bajas y estas alturas van a ser más altas. Esto es lo que nos genera una curva irregular de la que estamos hablando, que en este caso sería esta curva irregular. Como la pueden ver en verde, esa es nuestra curva real de asentamiento en el ejemplo de este tanque. Y la roja ya más adelante les voy a explicar qué es. Entonces, principalmente el asentamiento real, que ya se los mostré, que es la curva verde, que son nuestras alturas, y ahí se verifica por qué es que da una curva, porque el punto empieza desde cero y termina en cero. Entonces, como segunda distancia vertical entre cada punto, entre cada uno de los puntos y el punto más bajo de la curva es el mínimo asentamiento encontrado. Entonces, en este caso, nuestro mínimo asentamiento encontrado va a ser el punto más bajo de cada una de las alturas. Esto se llama como mínimo asentamiento encontrado. El plano de asentamiento e inclinación, si está bien definido, está representado por la curva óptima de coseno. Entonces, en la norma nos especifica que para realizar el estudio de este tipo de curvas, que es el asentamiento, utilizamos como ayuda una curva óptima de coseno, que esta más adelante les voy a explicar cómo es que se desarrolla para poder utilizarla, sacarla de los datos que ya tomamos. Y las distancias verticales entre la curva irregular y la curva del coseno ideal representan las magnitudes del plano exterior. Entonces, un método comúnmente usado y aceptado es usar una computadora, un programa o si se puede manualmente para hallar las ecuaciones A, B y C y encontrar la curva óptima de coseno. Entonces, en este caso, nuestras alturas del punto real a nuestra óptima de coseno son las que vamos a verificar si se encuentran
Entonces, por consiguiente, podemos observar que, según la teoría, una curva seno maneja estas tres constantes, las cuales se definen como. Entonces, A representa el promedio entre los valores tomados. Entonces, si yo tomé 8 puntos, yo sumo mis 8 puntos y esos 8 puntos los divido en los 8 puntos para sacar mi promedio de alturas. Al igual está B, que representa la cantidad de ciclos o el número de veces que la gráfica se repite en un ángulo de 300 grados, 360 grados. Entonces, como nosotros trabajamos siempre una sola curva, entonces este valor en la mayoría de veces va a dar por debajo de 0 grados. Y se representa la medida de un ciclo. Se representa en radianes o su equivalencia en grados hexadesimales. En general, este tipo de ángulo se maneja es por el tipo de flexión que tiene cada uno de los puntos. Entonces, este tipo de ángulo se puede variar de 1 a -1. La curva óptima de coseno se considera válida según el estándar mayor o igual a 0.9. Y él nos especifica una fórmula, por así decirlo, que ese R cuadrado es igual a SYY menos SSE dividido en SYY, donde SYY es la suma de los cuadrados de las diferencias entre la elevación promedio medida y la medida de las elevaciones. Y SSE es la suma del cuadrado de las diferencias entre las elevaciones medidas y las predichas. Esto tal vez no sea muy explicativo, o muy entendible, pero se debe explicárselos en las próximas diapositivas. Entonces, las distancias verticales entre la curva irregular y la curva óptima representan las magnitudes de los asentamientos fuera de plano, que es UI en el punto de datos de I. Esto era lo que les explicaba. Entonces, nuestro UI va a ser la separación entre estos puntos. Esto es lo que nosotros llamamos como UI, la separación entre nuestra curva real y la curva ideal que debería tener el tanque. Esto es UI. Y nuestro SI es la resta de nuestro UI anterior y la división de estos dos UI. Así lo especifica la norma. Entonces, como podemos observar, este es un ejemplo de una tabla que realizamos en la empresa, por así decirlo, donde manejamos todos los tipos de datos y calculamos lo que tenemos. Entonces, nuestro coseno óptimo, podemos ver que acá está nuestra información importante, que es la altura del tanque, nuestro esfuerzo de fluencia, que ese va dado por el material, dependiendo del material de construcción del tanque. Entonces esto pues uno lo investiga, cuál es la influencia, el esfuerzo de fluencia y el módulo de Young, que eso va dado por el material del tanque. Y aquí va la longitud de arco en pies de cada uno de los puntos. Como sabemos, dividimos el tanque en 8 puntos. Entonces, cada uno de esos puntos es una longitud de arco. Del 1 al 2 es una longitud de arco, que en este caso es 19.635 metros. Pies, qué pena, pies. Y en este caso lo manejamos en metros. Entonces, acá también está nuestra periferia, que son longitudes de arco, hasta llegar a la totalidad del perímetro del tanque. Nuestro diámetro en pies y nuestras constantes, que son A, B y C. Y nuestro R cuadrado, que en este caso no está cumpliendo con lo que especifica la norma. Entonces, como podemos ver aquí en nuestro cuadro que manejamos en la empresa, utilizamos nuestros ángulos, nuestros datos reales. Estos son las alturas reales que tomamos. Y esta S predicha es la altura de cada uno de los puntos, pero bajo la curva óptima de coseno. Entonces, como podemos observar, este tipo de datos, lo que es ese predicho, se especifica con la sumatoria de la norma la fórmula que ya habíamos visto anteriormente. Entonces, como podemos ver, el UI que ya les había explicado anteriormente es la resta de nuestros reales con nuestra curva óptima de coseno. Y este SI es la resta de este
sobre la suma de la mitad de estos dos. Esto está especificado en la norma y ahí se ven cada una de las fórmulas. Y aquí pues nosotros lo que tratamos de hacer es formular una tabla de Excel, buscar estas constantes con un programa para generar una coseno para que sea más importante, más real a la que estamos tomando. Entonces, eso nos puede dar, como podemos observar entonces aquí ya en el numeral B.2.2.5, si no podemos determinar de inclinación rígido bien definido, como el que vimos anteriormente, que no cumple con el R cuadrado porque pues tienes unos picos muy altos, lejos de la curva óptima de coseno, o se determina un asentamiento máximo fuera del plano, pero se excede en este numeral, que este numeral es el B3.2.1, el cual les voy a explicar más adelante. Entonces procedemos a los procedimientos dados en la sección B.3, donde se pueden utilizar estudios más rigurosos de análisis o reparación. Entonces, en nuestro numeral B.2.5, B.2.2.5.1, para realizar asentamientos sin un plano de inclinación rígido bien definido, la longitud de arco del asentamiento y fuera del plano de asentamiento del punto considerado debe determinarse a partir de un gráfico donde se ve reflejado las siguientes constantes. Entonces, aquí es ya cuando vamos a ver lo llamado técnica por pendientes, o sea, verificación de asentamiento por pendientes. Entonces, los que conocen algo del tema ya sabrán que es algo relacionado al estudio por pendientes de un asentamiento. Más sin embargo, voy a explicarlo aquí paso por paso. Entonces es igual, trazamos nuestra línea real, nuestro levantamiento ideal, o sea, los datos reales que tomamos que nos va a generar esta curva verde, que es nuestro asentamiento actual del borde, y nosotros lo que vemos acá en las líneas negras, esta es la llamada pendiente. Tomamos dos puntos para generar una pendiente y bajo esa pendiente realizar el estudio. Entonces, la longitud de arco del asentamiento inicial y el asentamiento máximo se determina a partir de los puntos en los datos trazados que indican un cambio en la dirección de la pendiente de asentamiento. Entonces, en este caso, como pueden observar, acá en el punto de 90 grados podemos ver que hay un cambio de pendiente demasiado brusco, pero no podemos generar la línea de pendiente a 180 grados porque en la línea de 315 grados hay otro cambio de pendiente brusco. La idea de este estudio es buscar como los cambios de pendientes más bruscos en el transcurso de los puntos o más significativos para poder realizar bien el estudio y que nuestras medidas, en este caso, que esta es la medida que necesitamos, estas verticales, nos den muy precisas y cercanas a lo que queremos. Entonces, como podemos ver, en C pueden necesitarse punción de asentamiento adicionales a medio camino entre los puntos que indican un cambio en dirección de la pendiente. Eso para refinar un poco más la longitud de arco del asentamiento o para definir más puntos y hacer un estudio más riguroso del asentamiento. De pronto puede pasar que en nuestra toma de datos en algún momento tuvimos una equivocación, un error humano que puede en algún momento pasar y este punto en realidad no va ahí o este punto en realidad no va ahí. Entonces lo ideal en estos casos es tener bien verificado de dónde nosotros tomamos los datos y volver a tomar al menos un dato medio para tener al menos un punto de referencia y decir que estos dos puntos en su totalidad sí tienen la información correcta. Esto en algunos casos puede llegar a pasar porque se movió el equipo, porque se miró mal la regla. Puede llegar a suceder porque pues son errores humanos y nadie está exento. Entonces, como dice, puede que sea necesario repetir el paso C y la mejor estimación de la longitud del arco y el asentamiento máximo será considerado en el procedimiento
que se va a dar en la próxima sesión, que será en B.3. Entonces, como podemos determinar un ajuste de coseno válido de inclinación rígido o en pendientes, el estándar, la norma lo llaman así, un ajuste de coseno válido del plano de inclinación rígido, pero pues en el campo se conoce como estudio por método de pendientes, es lo mismo. Entonces, pero el asentamiento máximo fuera del plano, de acuerdo con B3.2.1 se excede, el procedimiento B3.2.2 puede utilizarse para evaluar el asentamiento. Estos dos numerales que se enmarcan aquí, esto se los voy a explicar más adelante porque más adelante voy a manejar lo que es la sección B.3 y es como el estudio riguroso de cada uno de esos puntos. Entonces aquí ya vamos a manejar lo que es B.3, la determinación de un asentamiento aceptable. Ya vamos a ver si nuestra curva de coseno óptima no cumple con lo anterior realizado, que es nuestro R cuadrado, nuestras medidas NSI están mal o están por fuera del máximo permitido, entonces esta sección es la que nos da un parámetro para poder seguir realizando un estudio más a fondo y poder verificar un poco más a fondo lo que se puede realizar. Entonces, para los tanques existentes con historial de servicio exitoso, puede ser posible aceptar un mayor asentamiento y distorsión en su asentamiento de lo que permiten los nuevos estándares de construcción de tanques. Entonces, cada tanque debe ser evaluado según condiciones del servicio, materiales de construcción, características del suelo, diseño de cimientos del tanque e historial del servicio del tanque. Lo que quiere decir acá, y la norma es específica, es que esto no, el hecho de que el tanque no pase por alguno de estos métodos no quiere decir que el tanque esté mal, no quiere decir que el tanque no esté para su funcionamiento o que por culpa del asentamiento puede ladearse el tanque o puede causar problemas en su fondo. Esto solo da unos parámetros más que todo para los tanques que se van a construir, porque se ha verificado según la historia de un tanque que si un tanque tiene un problema de asentamiento pero su funcionamiento sigue bien, hay como demasiados procesos que debe cumplir para que, digamos, no lo saquen de servicio o tengan que hacer un tipo de reparación. Entonces, como esto está solo ligado a la parte de asentamiento del anillo del tanque, entonces no podemos decir que este estudio va a determinar si el tanque está o no está dentro de funcionamiento, o sea, dentro del cumplimiento de la norma. Porque como ustedes saben, el apéndice B maneja lo que es el asentamiento del fondo para ver depresiones, para ver embombamientos, hacer el estudio, al igual que maneja depresiones y maneja asentamiento en la pestaña, conforme al cuerpo. Y aparte de estos estudios, también se puede generar un estudio que no está abarcado dentro del apéndice B, pero que sí está dentro de la topografía general del tanque, que puede ser verticalidad y puede ser redondez. Entonces, para poder verificar que un tanque y poder decir que un tanque no puede funcionar, sí se debe generalizar y tener un concepto completo de cada uno de los estudios, no tanto guiarse por este estudio. Entonces, los métodos discutidos en las siguientes secciones no son obligatorios y se aproximan al máximo permitido. Sin embargo, pues la experiencia ha demostrado que si los asentamientos exceden los siguientes requisitos, se requiere una evaluación adicional o reparación, en este caso. Entonces, acá es cuando ya entramos a verificar los numerales que habíamos hablado anteriormente. Entonces, B3.2.1. Cuando se utiliza el procedimiento con una curva de coseno óptimo, el que definimos anteriormente, el R cuadrado, que tiene que dar 0.9, entonces en este punto nos determina una variable de asentamiento fuera de plano permitido, que está dado por esta ecuación. Entonces lo que nos dice esta ecuación que tenemos acá es que este punto no debe salir del máximo permitido sobre esa ecuación.
Nuestro SI que ya calculamos anteriormente, al hacer un estudio previo con respecto a esta fórmula, donde el S máximo es el asentamiento permisible fuera del plano, entonces L es la longitud de arco entre puntos de medición, lo que les comentaba, la longitud de arco de cada uno de los puntos. Y es el límite elástico del material del tanque, es el módulo de Young, y H es la altura del tanque en pies. Entonces el resultado de esta fórmula nos va a dar un valor, y ese valor no debe ser máximo a uno de los valores que tenemos acá. Al ser máximo, pues ya saben que el estudio prevé otro tipo de herramientas para continuar con el estudio. Entonces acá otra vez volví a integrar lo que presenta la norma de nuestro SUI, que aquí es la deflexión fuera de plano, y nuestros puntos de asentamiento fuera de plano, de lo que estábamos hablando precisamente ahorita. Entonces, si podemos observar en esta parte, cuando se utiliza el procedimiento B.2.5 para determinar el asentamiento fuera del plano, el asentamiento fuera del plano permitido viene dado por la siguiente ecuación. Acá cuando habla de B.2.2.5, estamos hablando del procedimiento de curva de coseno, pero por método de pendientes. Entonces, esto es verificación de asentamiento por método de pendientes, cuando hablamos acá de B.2.2.5. Y al realizar ese estudio de pendientes también nos van a dar unos resultados, los cuales vamos a verificar con esta fórmula. Que la fórmula viene dada como el máximo es igual al mínimo de K, que es una constante que viene dada por dependiendo del diámetro del tanque, que esta tabla está dentro de la norma, y viene dado por la longitud de arco, que es ese arc, por el diámetro del tanque en pies, dividido en la altura, por el módulo de Young y la elasticidad por 4. Esto también es una constante que siempre está. Lo único que nos cambia es que dependiendo del tanque, del diámetro del tanque, y si es un tanque de techo fijo o un tanque de techo flotante. Entonces, como podemos observar acá, esta también es una de las tablas que nosotros como empresa tenemos para verificar los datos. Entonces, esta tabla es donde nosotros como tratamos de generar nuestro cálculo, y es igual, tiene su orden y sus datos. Entonces, el número de puntos, que ya saben que son 8 ejes, pero para que genere una curva empieza desde el eje 0 y termina en el eje 0. Por eso ustedes en este caso ven de 0 a 8. La periferia del tanque, que es lo que les contaba, que la longitud de arco, en este caso en metros, nuestra división en grados, de 0, 45, 90, nuestro asentamiento actual del borde, que es el asentamiento real, y la línea de pendiente. Esta línea de pendiente es la que nosotros generamos bajo el estudio. O sea, nosotros, como les había mencionado anteriormente, si tenemos un estudio de pendiente, entonces tomamos los puntos, y en cada uno de los puntos donde veamos un cambio de pendiente muy brusco es donde vamos a generar esa línea de pendiente, la que les mostré anteriormente, que es esta misma. Esta línea de acá, nosotros la generamos para el estudio dependiendo de este cambio brusco de pendientes. Entonces, esta línea de pendientes al igual va a tener sus puntos y va a tener sus alturas, que es lo que vemos aquí. En esta parte podemos ver que están las alturas de esa línea de pendiente. Entonces ya la longitud de arco se basa en los puntos. La longitud de arco se basa en que si esta línea de pendiente cruza estos puntos, entonces ¿cuántas longitudes de arco hay acá? Hay 1, hay 2, 3, 4 y 5 longitudes de arco. Estas longitudes de arco son las que se utilizan en esta fórmula. Entonces, esta es la longitud de arco en pies de la totalidad de las longitudes de arco que está cruzando la pendiente. Y ya esto viene dado, lo que es el S máximo, viene dado por la fórmula, y nuestro asentamiento fuera de plano va a ser la resta de estos dos. Esa es nuestro asentamiento fuera de plano en metros.
Entonces, lo que nosotros venimos a verificar en este estudio es que ninguno de los puntos pase de nuestro S máximo. Entonces, como pueden verificar, acá ninguno de los puntos está pasando en el S máximo. Es un ejemplo del estudio que realizamos en la empresa y como el cuadro que ya tenemos pues previamente calculado y fijado para hacer ese tipo de cosas. Entonces, vale recordar que este no es el único estudio dentro del asentamiento del tanque. La capacidad de servicio también puede ser una variable y consideración para los tanques con asentamiento significativo fuera de plano. Entonces, en este caso, pues el tanque precisamente puede que no esté mal por asentamiento, pero puede que esté mal en alguno otro de los estudios. Y estos tipos de asentamiento pueden cambiar y variar dependiendo del funcionamiento del tanque. Entonces, no es lo mismo un tanque que esté lleno a un tanque que tenga la mitad del producto, a un tanque que esté vacío. ¿Por qué? Porque el producto está generando algún tipo de esfuerzo en el fondo, al igual que en el cuerpo. Entonces eso puede generar que ese esfuerzo esté generando un asentamiento diferente al que debería ser. Entonces, por eso es que se hacen demasiados estudios rigurosos. Entonces, si podemos observar en algunos estudios de pruebas hidrostáticas, se hace una verificación de asentamiento del fondo, de asentamiento del anillo perimetral con respecto a las alturas de llenado. Entonces se verifica en una altura al 25%, una altura al 50% y así porque se sabe que al verificar cada una de las alturas puede haber una variación en su asentamiento. Al igual, el apéndice B en el numeral B.2.3 habla de los asentamientos del borde del cuerpo con respecto al fondo del tanque. Y en el numeral B.2.4 habla sobre asentamiento en el fondo cerca del cuerpo. Estos estudios también deben tenerse en cuenta y tenerse en presentes para realizar una evaluación completa de la integridad del tanque con respecto al fondo y con respecto a su pestaña perimetral. Como les decía, o sea, no se puede decir que un tanque está en mal funcionamiento o está por fuera de la norma solo realizando este estudio de asentamiento que abarcamos el día de hoy. Entonces, se debe tener en cuenta que el nivel del llenado, era lo que les comentaba, en el que se encuentra el tanque también influye en su asentamiento, que si el tanque está lleno, su esfuerzo en el fondo va a ser mayor al que será estando vacío o con menos producto, lo que les comentaba anteriormente. Al igual, si el cuerpo se encuentra fuera de parámetros de redondez, puede impedir el funcionamiento del techo flotante y también afectar las estructuras internas del soporte del techo. La falta de redondez de un cuerpo con respecto al asentamiento se puede definir por cambios bruscos operativos o deformación en algún punto de la lámina del cuerpo. Si llegado el caso, llega a haber un movimiento de tierras cerca al tanque o llega a haber, por decir, un temblor, un problema, eso puede generar un problema en el asentamiento del tanque y la lámina, al ser tan delgada, tan elástica, puede generar una elongación y puede generar una deformación. Y esto ya se llevaría a un estudio de redondez para verificar si el tanque está dentro de redondez y si el problema no es tan importante como podría decirse. Entonces acá es donde el propietario o el operador desea especificar una inspección adicional o una evaluación más rigurosa de la falta de redondez del tanque. Esto no está definido en el apéndice B, pero pues el apéndice B solo abarca temas de asentamiento, pero lo que es verticalidad de redondez sí se encuentra dentro de la API 653. De igual manera, el asentamiento de un tanque puede definir un problema en su verticalidad. Para esto también se debe especificar un estudio adicional, el cual tampoco está definido dentro del apéndice B de API 653. Entonces, cuando el tanque presenta deformaciones, se podría realizar estudios posteriores para la evaluación, como podría ser un Fitness for Service nivel 3 bajo API 579, para verificar la integridad y el funcionamiento del tanque. Entonces, como pueden ver, esta solo es una mínima parte de todo lo que abarca el apéndice B, pero es como una de las partes más importantes. Entonces, el hecho de que el tanque no se encuentre dentro de los
parámetros permitidos o nombrados aquí en este apéndice no quiere decir que necesite una reparación exhaustiva o necesite salir de servicio o necesite una renivelación, que son cosas que causan como mucho gasto de tiempo y mucho gasto de dinero, por así decirlo. Entonces, para eso se puede realizar otro tipo de estudios que pueden verificar la integridad y el funcionamiento del tanque. Al igual se puede verificar la verticalidad y la redondez del tanque con el fin de dar un punto y un parte positivo de que el tanque puede seguir en funcionamiento a pesar de que el asentamiento esté de esa manera. Entonces, muchachos, con esto quiero terminar esta parte del apéndice B, donde pues abarcamos, como pudieron ver, solo uno de los temas y su estudio. Y ya les agradezco por su atención, les agradezco por haber estado acá. Voy a revisar algunas de las dudas para responder y mientras tanto los dejo con el ingeniero Camelo. Bueno, muchas gracias a todos por su asistencia. Casi 100 personas acompañándonos un sábado antes de almuerzo. Para los que estamos aquí, creo que hay unas personas de España. Entonces, pues muchas gracias. La verdad les agradecemos bastante el tiempo, la atención. Después de esto vamos a compartirles un video. Vamos a subirlo por YouTube de lo que acabo de pasar. Nuevamente, pues recordarles que estamos como en unos procesos de desarrollo de este tipo de cursos, de seminarios, debido a esta situación. Creemos que es un buen momento para darlos, para aprovechar el tiempo y que cuando esta crisis pase, pues sigamos calificados y entrenados para las actividades que buscamos desarrollar en un futuro. Hay varios temas que estamos explorando. La próxima semana habrá otra serie de eventos. Esperamos nos puedan acompañar, nos sigan retroalimentando y bueno, nuevamente pues agradecerles a todos. Entonces volvemos con Andrés y que pase muy buen resto de día. Muchas gracias a todos. Vale, Inge, muchas gracias. Estaba verificando acá algunas de las preguntas y, por ejemplo, en base a lo del decir el dispositivo que utilizamos o la pestaña o el accesorio, es algo de esta manera, es una lámina o una platina, qué pena, de esta manera, que tiene un pequeño gancho, el cual se coloca en la unión cuerpo-fondo del tanque. Este tipo de asentamiento se hace directamente en el tanque, respondiendo a una pregunta que me dijeron que si se hacía con respecto a la cimentación. No, en este caso se hace directamente en el tanque. Posiblemente se podría realizar también un estudio de asentamiento directamente en la cimentación para verificar si el tanque está conforme asentado a lo que está la cimentación. Entonces, como pueden ver, esto es una lámina, o sea, el accesorio es una lámina. También, si tienes problemas en los bordes, este tipo de accesorio es el que se ayuda para cuando en la pestaña hay un tipo como de inclinación o de ángulo que está como levantada, que en la mayoría de veces pasa. Para eso se utiliza ese accesorio. El asentamiento se puede hacer con carga o sin carga. O sea, el tanque puede estar con producto o sin producto. Entonces, la idea es verificar en cualquier momento ese tipo de estudios, o sea, verificarlo mientras está con producto y mientras está sin producto. O sea, podría, lo que les comentaba en una prueba hidrostática, que se genera un estudio en cada una de las fases de llenado. ¿Por qué? Porque ese asentamiento puede cambiar por la carga del tanque, la carga que tenga el tanque. Con respecto a la pregunta de Julián Fandiño, el apéndice B nos da tolerancias para asentamientos en láminas del fondo y el perímetro del tanque. En esta parte solo abarcamos lo del perímetro del tanque. Entonces,
estamos hablando es de la inclinación del tanque en general con respecto a su pestaña. Sí hay, dentro del apéndice está el estudio de las depresiones, de su centro del tanque, de su fondo en sí, pero en este caso, en esta parte del curso, solo observamos lo que es con respecto al cuerpo y el anillo perimetral del tanque. Lo de las hojas del Excel es lo que les comentaba, o sea, es un ejemplo de lo que nosotros manejamos en la empresa para realizar el estudio. Esas hojas se pueden calcular, se pueden realizar con respecto a las fórmulas que están dentro del apéndice B, dentro de la norma. Lo que sí es ideal es buscar una herramienta para generar la curva óptima de coseno de una manera más exacta a la que la haríamos normalmente. Entonces, con eso quisiera dejar cerrado. No sé si el ingeniero Camilo quiere decir algo más. No, vale, muchas gracias Andrés y a todos los participantes. Revisaremos las dudas posibles más adelante si hay más. La idea es pues ajustarnos al tiempo, no quitarles más de este sábado. Entonces estaremos en contacto. A los correos les enviaremos más información, el video de esta presentación y por favor ahí tienen nuestros correos, nuestros teléfonos, no deben escribirnos para mayor información. Buen día a todos. Gracias. Vale, muchas gracias.